Estoy bien emocionado de estar aquí. Yo entraba por las puertas y decía, pucha, Aswan, el sábado en la noche es mi noche favorita. Yo no quiero otra noche. Ojalá todas las noches fueran Aswan y nos reuniéramos todas las noches. Y hoy estoy especialmente emocionado porque, ya saben, es mi cumpleaños. Y yo pude haber dicho, no, que predique otro, yo quiero descansar. Y no quiero compartir esto por orgullo, lo quiero compartir porque hace parte del mensaje. Pero yo dije, no, he entendido que el púlpito, he entendido que el predicar no se trata de mí, se trata de ustedes. Yo estoy aquí para servirles a ustedes. Y he entendido que todos los días de mi vida, y especialmente el día de mi cumpleaños, quiero servirle a Dios. Así que yo dije, no, nadie me va a quitar ese día. Yo predico, quiero servirle a mi Dios ese día, dedicarle este tiempo en agradecimiento a Dios. Y me ponía a pensar, ¿saben qué? También este año estoy cumpliendo 14 años de servirle a Dios. Y yo decía, 14, maminga. Porque empecé a los 12, estoy cumpliendo, hagan cuenta, no les voy a decir. Estoy cumpliendo 26 años. Y ya les dije. Y 14 años decía yo, Señor, bueno, 14 años no es nada. Hasta que Dios me dé vida voy a seguir sirviéndolo todos los días de mi vida. Y no me voy a cansar porque estamos creados para servir a Dios todos los días de mi vida. Y el título de esta prédica es eso, mi vida se trata de Dios. Mi cumpleaños no se trata de mí, se trata de servirle a Dios. Y créanme, tuve la tentación de decir, ay, que alguien me reemplace en habla y que predique otro. Pero dije, esta noche es especial porque yo quiero servirle a Dios el día de mi cumpleaños. Así que estoy bien emocionado y quiero que cierre sus ojos un momento, porque yo quiero dedicarle este tiempo a Dios, quien nos da la palabra, quien nos da el llamado, quien confía en nosotros. Señor, esto se trata de ti, Jesús, es por ti. Tú sabes que tú eres mi eterno amor, Señor, te amo mucho. Mi vida está para servirte, Señor. Soy consagrado solo para ti. Mi vida se trata de ti. Renuncio, Señor, a mí. Renuncio a mis deseos para servirte solo a ti, Jesús. Gracias por darme tu espíritu. Gracias por un día llamarme, Señor. Y qué privilegio, Padre Dios, esta noche compartir tu palabra, Señor. Y que tú nos hables, Señor, a todos esta noche, Señor. Gracias, Padre, para ti, solo para ti la gloria y la honra. Mi vida es para ti, Señor. Mis mensajes son para ti. Todo es para ti, Dios. Y que hoy todos salgamos con ese compromiso de servirte a ti todos los días de la vida, Señor Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y hay un personaje en la Biblia, el Señor parece que sin yo darme cuenta me dio 3 mensajes seguidos con personajes de la Biblia. Hablé de Noé, hablé de David y quiero hablar de Samuel. Porque Samuel era un joven como tú y yo. Y ¿saben qué? Yo los entiendo. Aquí hay algunos mayores que yo y menores que yo. Y yo entiendo la edad de la juventud. Yo sigo siendo joven. Amén. No escuché ningún amén cuando dije soy joven. Pero yo los entiendo lo que ustedes han vivido. He vivido eso y estoy viviendo todavía muchas cosas que ustedes también están viviendo. Y algo que me gusta de Samuel, y es lo que quiero hablar hoy, es algo que aprendí de Samuel, es que Samuel en su juventud y en su proceso de ser consagrado a Dios vivió muchas cosas, pero nada lo detuvo de servir a Dios. Nada detuvo a Samuel de servir a Dios. Y tuvo 100,000 complicaciones, pero Samuel se sostuvo. Y yo le decía, Señor, 14 años, dame 30, 40, 50 años más donde yo pueda continuar sirviéndote todos los días de mi vida sin desanimarme. Y entonces cuando leemos el libro de Samuel, en su relato vemos que Samuel, obviamente su papá tenía 2 esposas. Desgraciado. Capo. No, en esa época se podía. Diga, 2 esposas, a mí con la mía me suficiente es. O sea, lo digo de que no lo dije bien mal, lo dije de que me completa, no necesito más, mi esposa es suficiente. Y el tipo tenía 2 esposas y resulta que con una esposa él había tenido varios hijos.
pero con Ana no había podido tener ningún hijo. Y entonces la otra esposa comienza a molestar a Ana y a molestarle a su charla, que no te sirven esos ovarios, lo que sea, le empieza a hacer bullying y no podía tener hijos. Entonces en un momento de desesperación, Ana se va a la iglesia y ora y le dice: Señor, por favor, haz un milagro, tócame, yo quiero quedar embarazada. Recuerden que en esa época dar a luz era un gran honor y privilegio, hoy todavía es. Aquí en esta iglesia somos en contra del aborto, eso, somos pro vida, que viva la vida, las dos vidas de pañuelo azul, todos somos a favor de eso aquí. Y el Señor escucha la oración de Ana. Y en un año, al año siguiente, nace Samuel. Y entonces comenzamos con la historia de Samuel. Y si vamos a Samuel, primera de Samuel 2:12, eso ahí está. Comienza la primera momento difícil. Entonces nace Samuel. Antes de leer, Samuel nace y dice la palabra de Dios que Ana, su mamá, lo cuida hasta dejar de amamantarlo. Me puse a investigar. En esa época le amamantaba a los bebés entre 3 a 10 años. Imagínense un camba de 10 años chupando. No, ya. Entonces podemos calcular que Samuel tenía mínimo 3 años, máximo 10, entre eso, a la edad de Luquitas. Quiero que imaginen, vení Luquitas, aquí por favor, con tu gelatina si quieres. Samuel jugaba con gelatina también. Venga pues Lucas. Samuelito, de esta edad, imagínense. Así llegó Samuelito, donde dice que la mamá, su mamá Ana, le dejó de dar leche, lo dejó en la iglesia, se lo entregó al pastor Raúl y le dijo: usted críelo, chao. Y entonces Samuelito vivía en un cuartito ahí al lado de la cocina. Y el tipo era, me imagino, el sereno, era el que limpiaba, era el que hacía todo. Era Luquita. Ya te puedes sentar. Un aplauso a Samuel Lucas. Y entonces Samuel se queda viviendo con el sacerdote y se queda ahí en la iglesia viviendo. Pero este sacerdote tiene más hijos, tiene 2 hijos. Y ahí comienza la prueba de Samuel. Ahora sí, en 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Eli eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía ¿qué? Sirviendo en la presencia del Señor. Entonces aquí está Samuel. Además, entiendan esto: Samuel, los únicos que podían servir en la iglesia eran los de la tribu de Leví, los levitas. Y Samuel no era un levita. Samuel era de la tribu de Efraín. En pocas palabras, Samuel no podía servir en el templo. No era elegido, no era escogido para servir en el templo. Pero aquí está Samuel abandonado en el templo. Y los hijos del pastor, que eran los líderes de Samuel, un desastre. Se acostaban con las mujeres. Cuidado, Kevin. Se acostaban con las mujeres, se comían las ofrendas de Dios, el churrasco que le daban a Dios se lo comían y hacían un desastre. Y aquí está Samuel en medio de ellos dos, porque muchas veces tú y yo, un líder no hace las cosas correctas y decimos: no, yo me voy de la iglesia. O un líder te habla mal: no, yo me voy de la iglesia. O alguien te trata malo, tal persona pecó y no es un ejemplo, entonces decimos: no, chao, yo me voy de la iglesia. Pero Samuel dice que aunque estos pastores, líderes de él, pecaban, dice, seguía sirviendo al Señor. Samuel no miró el pecado de sus líderes como una excusa, porque a veces nos escudamos nuestro pecado con el pecado del otro. Pero si el pastor lo hizo, yo lo puedo hacer. Y nos escudamos: bueno, él tiene que ser mejor que yo, porque si no, no. Pero Samuel primero no dejó que lo que hacían sus líderes, o no tienen que ser líderes, su gente alrededor, lo corrompieran. David siguió sirviendo en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, porque alguien hizo algo mal, también decimos: yo lo puedo hacer?
y juzgamos a nuestros líderes. Samuel ni siquiera aparece ahí que juzgó a sus líderes. Él calladito siguió sirviendo en una humildad. Y avanzamos en 1 Samuel 2:21, dice: el Señor bendijo a Ana. Ana era la mamá de Samuel, de manera que ella concibió y dio luz a 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, miren, Samuel crecía ¿en dónde? Ahora imagínense esto. Dice la palabra que Ana y toda su familia iban a visitar a Samuel porque iban a elevar adoración en el templo todos los años. Y con los años pasaban y cada día que venían, Samuel veía un nuevo hijo. Primero un hijo, luego 2, 3, 5 hijos. Y a ningún hijo Ana lo dejó tirado en el templo. Todos venían a adorar y se regresaban a su casa. Y yo me imagino Samuel: yo quiero jugar con mis 5 hermanitos. Pero se iban los 5 hermanitos y chao, se iban a su casa y Samuel se quedaba ahí solo. Yo creo que Samuel se sentía rechazado. Mamá, ¿por qué a mí no me llevas a casa? ¿Por qué a mí sí me dejas acá? Y aún Samuel, viendo eso, dice que Samuel de nuevo crecía en la presencia del Señor. De nuevo el rechazo, el abandono de su madre no detuvo el servicio y el crecimiento de Dios. De nuevo, excusas: ay, es que allá no me tratan bien, ay, es que mi mamá, ay, es que mi papá, ay, es que mi líder. Tanto excusas ponemos. Pero Samuel es un ejemplo de joven, porque era joven. Recuerden, Luquitas, un poquito más grande, fue creciendo, pero siguió creciendo en la presencia de Dios. Calladito, nadie lo veía. Nadie le decía: un día tú vas a ser el pastor. No tenía ni siquiera necesidad de eso Samuel. Samuel seguía juicioso, creciendo en la presencia del Señor. Tercero, miren, 1 Samuel 2:22 al 26. Elí, que ya era muy anciano, esto era el sacerdote, el pastor principal, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada al santuario. Ahí está, la sugiere. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía ¿qué? Creciendo y ganándose el aprecio del Señor y la gente. Tercero, imagínense. Primero dijimos, ya se me olvidó el primero, ¿cuál era? Ya, tenía líderes malos, siguió creciendo. Sentía el rechazo, seguía creciendo en la presencia. Tercero, miren esto: su pastor no hizo justicia. Su pastor debió haber sentado a esos líderes: son unos pecadores, dejen de servir, dejen de liderar. Pero su pastor no le dijo nada. Su pastor solo le dijo: ay, vengan por favor, no forniquen, ¿sí? Nada más. Y si ustedes leen la historia, ellos siguieron haciendo lo mismo y siguieron adorando a Dios de esa forma. Y en ningún momento sale Samuel diciendo: pastor, mire que me. Siguió creciendo en la presencia del Señor. Ahí, ¿qué es lo que dice? Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Nada detuvo el servicio de Samuel. Nada detuvo el servicio de Samuel. Entonces, después de esto, Dios rechaza a este sacerdote Elí y le dice: ya no vas a ser más tú el sacerdote, ni tus hijos, los voy a matar a todos, les dice Dios. Y dice en el versículo Samuel 2:35, dice, ese no lo tienen, yo lo voy a leer. Samuel 2:35 dice: pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. ¿Quién creen que era? El único sacerdote que no ha sido levita y fue nombrado sacerdote. Porque permaneció, porque no dejó que su servicio se viera afectado por circunstancias externas. Ninguna iglesia es perfecta, ningún líder es perfecto, ninguna familia es perfecta, pero tu llamado es permanecer al servicio de Dios, aunque todo salga mal.
Y yo me represento porque ¿saben qué? En mi vida yo he tenido que afrontar, ¿saben qué? Vivir en otro país que no es el mío. Vivir sin mi familia. Vivir en un país donde no es mi idioma. No dormir los domingos hasta tarde porque venimos a las 6 de la mañana. No bolichear porque el pastor no puede bolichear. Gente que te critica, qué bueno que sí, qué mal que así, que por qué se cortó el pelo, que deje el celular, que por qué la barba, que mejor sin barba. ¿Qué te importa mi barba, viejo? Pero que nada detenga tu servicio. Es que tengo un mal líder, no importa, vos serví al Señor. Y como Samuel, entonces un día yo levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Pero Samuel no fue de una que se convirtió sacerdote, tuvo que pasar por líderes injustos y por muchas necesidades. Ahora miren 1 Samuel 3:1, capítulo 3. Samuel, que todavía era joven, diga joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Hello, se parece a nuestro tiempo. En nuestro tiempo la mayoría dice Dios no habla. No es normal las revelaciones entre jóvenes. No es normal que un joven escuche la voz de Dios. Yo le digo a la gente, a los que aconsejo, les pregunto: ¿tú le hablas a Dios? Sí. ¿Y Dios te habla? No. Y eso sucede. Samuel, estoy chipado con David. Samuel estaba en una situación, en una cultura difícil, porque la mayoría de la gente no tenía relación con Dios. Como tú y yo cuando salimos, tus amigos, la mayoría no tiene relación con Dios. Él estaba en una sociedad consumida por el pecado. Si no tenían Facebook, tenían alguna cosa de esas raras. No eran frecuentes las visiones. Él era un joven en tiempos difíciles. Porque a veces decimos: no, Daniel, pero es que la generación de hoy en día está peor cada vez. Cada vez es más difícil porque ahora son las mujeres las que se nos mandan. Pero Samuel tampoco puso su generación como excusa para mantenerse santo. No puso como excusa la perversidad de los demás para el mantenerse santo. Él se mantuvo santo. Yo me imagino que el pobre se la pasaba encerrado en la iglesia. De nuevo, miren, yo pasaba más tiempo en la iglesia que en la casa. Y mi hijo también, y mi esposa, creo que pasamos más tiempo en la iglesia que en la casa. A mí me gusta mucho la iglesia. Un colchoncito me va a traer. Y avanzamos en 1 Samuel 3, versículo 2. Elí, que ya se estaba quedando, ¿qué? Y además tenía un líder sin visión. Estaba fregado, estaba jodido. Se quedó sin visión su líder. Hablemos espiritualmente. Un líder que ya se vuelve viejito y se vuelve terco y no te deja hacer lo que tú quieres, y hay que ser paciente y todo. ¿Y qué dice ahí? Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Aún con un líder ciego, sin visión y terco, Samuel permanecía en la presencia de Dios. Nada lo sacó de la presencia. No, yo no voy a esa iglesia porque es que ese líder es muy terco. O porque el culto es muy largo, que el culto es muy corto, que luces prendidas, que luces apagadas. Empezamos a poner excusa para nuestro servicio cuando lo que está mal no es lo externo, es lo interno. Pero Samuel seguía, dice, la lámpara de Dios todavía estaba encendida. Samuel dormía en el santuario. Yo le digo: Señor, quiero dormir en tu presencia todas las noches de mi vida, Señor. Entonces mira todo lo que ha pasado. David llegó al punto de tener un líder ciego, un líder sin visión, sin saber a dónde ir. Y ahora sigue, mire, 1 Samuel 3, 4 al 6. Estamos leyendo solo 1 de Samuel 2 y 3. Dice: el Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. Diga: aquí estoy. Llegó el momento de Samuel. Atención a esto, quiero que entiendan esta importante idea. Desde que Samuel tenía la edad de Lucas hasta mi edad, Dios nunca le habló a Samuel.
Es más, Dios nunca le dijo a Samuel que iba a ser el sacerdote, pero Samuel sirvió sin ese interés. Y siguió, y siguió, y fue fiel, y siguió. Y aquí llegó el momento en donde Dios lo llama. El Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí. Imagínense lo bruto de Samuel, confundir la voz de un viejito con la de Dios. Eso es ser muy ciego, muy sordo en la vida. ¿Y cómo se parece a ti y a mí? Que Dios nos llama: Daniel, Pastor Raúl, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Me encanta la actitud de servicio de Samuel. Samuel, estoy durmiendo, viejo. Pero se paró rápido. Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor la llamó: Samuel. Él se levantó, fue otra vez corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. ¿Y cómo se parece esto a nosotros? Que Dios nos llama 1, 2, 3 veces y nosotros vamos a otra cosa. Dios te está llamando al servicio y tú te vas a esto. Dios te está llamando a tal cosa y tú te vas a otra cosa. Y lo que me encanta es que Dios no se cansó de llamar a Samuel, porque durante el proceso de Samuel no se cansó de servir. Entonces Dios no se iba a cansar de llamar a Samuel. Siempre Dios es más fiel y más constante que nosotros mismos. Esa es la fidelidad de Dios. Y tal vez tú estás aquí y Dios te está por primera vez: Juan Pablo. O por quinta vez: Moisés. Pero lo importante es que Dios te está llamando hoy. Dios está diciendo tu nombre y te está llamando: Daniel. Entonces miren, Samuel confundido, no sabía. Últimamente he hablado con muchos jóvenes que me dicen: no sé orar. Samuel parece que no sabía orar tampoco. Se equivocó, reaccionó mal. Y avanzamos, 1 Samuel 3, 7 al 10. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí, yo creo que Samuel ya estaba, y Elí, yo creo que los dos estaban mamados. Samuel, yo creo, pucha, este viejito me llama y después se le olvida. Y Elí, este joven metió droga o algo, que viene y está escuchando voces. Pero la tercera vez: ¿para qué me llamó usted? Samuel no se quejó. Samuel otra vez se paraba y sí decía: sí, pastor, dígame. Él siguió siendo fiel. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. La frase de esta prédica: el Señor te está llamando, muchacho. Y el Señor te trajo esta noche para que yo te diga que te está llamando. Es que Dios no me ha llamado. Mentira. Si estás aquí esta noche, ya te llamó. Paila, fregaste, ya te llamó. Ya no puedes decir que no. Que es que Dios no me llamó. Mentira. Hoy te trajo a este lugar. No creas que tú sos la tuti y viniste a Aswan porque sos muy cristiano. Fue la voz de Dios. Vos corriste a donde Elí, a Aswan, y aquí te estamos diciendo: no, lo que tienes que decir es: habla, que tu siervo escucha. Porque es Dios el que te llamó. Y entonces sigue: ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Yo creo que estaba así. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Alison, Alison, habla, que tu siervo escucha. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Y todos los sucesos de Samuel empezaron a tener sentido ahora que escucharon el llamado de Dios. Ya sé por qué tuve que sufrir que mi líder me tratara mal. Ya sé por qué tuve que estar bajo un líder terco. Ya sé por qué tuve que equivocarme en el camino. Ya sé por qué. Porque todo esto, como dijo Bea, me trajo a escuchar la voz
de Dios. Y en ese momento Samuel es ungido como el siguiente sacerdote y la historia continúa y Samuel es un campeón, Dios los usa bien. Entonces mira, hemos visto 7 tribulaciones de Samuel. Mira, no era de linaje, los pastores o sus líderes eran malos y aún así Samuel seguía sirviendo. Se sentía rechazado, pero él seguía creciendo en la presencia de Dios. Su líder no hacía justicia, pero él seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor. Era un joven en tiempos difíciles, pero servía al Señor. Tenía un líder sin visión, pero Samuel permanecía en la presencia de Dios. El Señor llamó a Samuel y él lo respondió. No conocía a Dios, pero eso no lo detuvo para buscarlo. ¿Y tú qué excusas tienes para decirle, habla que tu siervo escucha? ¿Cuáles son tus escuchas? ¿Cuáles son tus excusas para irte? ¿Cuáles son tus excusas para decir ya no más o para rendirte? ¿Cuáles son tus excusas para huir de la voz de Dios? ¿No me llama? Ya hoy te acaba de llamar. Hoy te acaba de llamar. Llamen a ese muchacho. Llamen a Abraham, llamen a Fabi, llamen a José, llamen a Adriano, llamen a Gaby, llamen a Cousin. ¿Te imaginas Dios Cousin? Cousin. Llamen a Fabi, llamen a Luismi, llamen a Paula, llamen a Noelia. Llamen a Guido, llamen a Juanpa, llamen a Alex. Alex, Dios te está llamando hace rato. Manden a llamar a ese muchacho, llamen a Primo. Llamen a Mariano, llamen a Brandon. Oye, un aplauso a Brandon, por favor. Solo porque sí, digamos. Llamen a Dardo y a Jerry. Llamen a Gabriela y a Moisés. Llamen a Sho y Kim, ahí está aquí, y a Kim. Llamen a Bea. Mándenlo a traer. No, miren, Dios está dando segunda oportunidad. Tal vez viniste al mensaje de la noche pasada. Llamen a ese muchacho. Y no, bueno, está bien, yo te puedo volver a llamar el siguiente sábado. Dios está desesperado para que tú le digas, habla que tu siervo escucha y te quiere usar. Y esto es lo que Dios te está llamando. ¿Y sabes qué? Como con 14 años de servirle al Señor, yo todavía me acuerdo, tenía yo 12 años, estaba en la hamaca de mi casa, en un balcón en el segundo piso, y yo tenía puesto el uniforme de la alabanza, porque yo era líder de la alabanza, pero todavía no había hecho la oración de fe en serio. En serio, ya Dios me perdonó. Y en esa hamaca yo me acuerdo, fue el primer encontrón así que tuve con Dios, que terminé llorando en el piso. Y me acuerdo que ahí yo le dije una frase colombiana y le dije, cuenta conmigo para las que seas, Señor. Ese día a los 12 años yo le dije, Señor, donde quieras, cuando quieras, a la hora que sea. Y hoy en día me sigue recordando esa oración. Señor, yo no quiero, ¿te acuerdas tal día a los 12 años, donde quiera, lo que sea? Sí, bueno, voy, Señor. Y tal vez hoy sea esa noche en que tú vas a tener ese encuentro con Dios que te está diciendo, quiero a ese muchacho, Samuel. Y te está llamando. Y después de 14 años te digo, mira, he vivido tribulaciones, momentos difíciles. Gente me ha traicionado, gente ha hablado de mí. He tenido que dejar muchas cosas, comodidades, mi país, mi familia. A veces vivir financieramente por fe nomás. Y con mi esposa hemos tenido también que afrontar situaciones difíciles, de que nos nieguen una visa, no saber a dónde ir. Y uno diría, pero ¿y cómo a alguien que sirve al Señor le pasa eso? Y ahora entiendo que gracias a eso puedo escuchar la voz de Dios. Y te garantizo, hoy Dios te está llamando. Y te digo, vas a tener tal vez cosas difíciles, pero también te digo, yo nunca me arrepiento de haberle dicho sí a Dios. Para mí es el mejor sí que he dicho en mi vida. Después está el de decirle sí a mi esposa. Y después le dije sí a Blooming. Ahí algunos me amaron, otros me odiaron. No, por siempre Atlético Nacional, no te abandono. Oye, mañana Bolivia le gana a Francia, en el nombre de Jesús. Vamos a orar que los de Francia, sí.
Y te garantizo, van a haber momentos difíciles, pero va a valer la pena cada día de tu vida. Vas a tener propósito. Cada día de tu vida te vas a levantar y vas a saber por qué fuiste creado. Cada día de tu vida vas a decir: vale la pena sudar por esto, vale la pena desgastarme por esto. Nunca más vas a tener un día aburrido. Con Dios todos los días son una aventura. Todos los días te levantas y no sabes qué va a pasar, pero sabes que Él siempre está. Y eso es lo que Dios está haciendo esta noche. Te está llamando por tu nombre. A la cuenta de 3 cada uno va a gritar su nombre fuerte, ya. 1, 2, 3. Ese fue Jesús llamándote. Ya. Ahora a la cuenta de 3 todos van a gritar un nombre que no sea el suyo. Ya. 1, 2, 3. Ahí está. En algún lado está tu nombre, Dios llamándote. Otra vez, 1, 2, 3. Dios te está llamando. Quiero terminar en 1 Samuel 3, 19 al 21. Dice: mientras Samuel crecía, si me lo ponen eso. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Si tú decides, cuando yo te pida, decirle sí a Dios hoy, esto se va a decir de ti. Mientras Daniel crecía, el Señor estuvo con él. Y yo lo veo. Y cumplió todo lo que le había dicho. El Señor nunca deja de cumplir su promesa. Y todo Bolivia, desde Santa Cruz hasta La Paz, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Paula como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Luis Miguel y le comunicaba su palabra. Qué lindo que Dios diga eso de nosotros. ¿Y sabes qué es lo único que se necesita? Habla que tu siervo escucha. Decirle sí a Dios. Ya, Señor, me cansé de dar vueltas, de hacerlo a mi manera, intentarlo como yo quiera. Ahora lo voy a intentar a tu manera. Hoy te digo sí. Cierra tus ojos unos minutos y comienza a pensar un poco en tal vez el llamado de Dios a tu vida esta noche. Y sabes que muchos de ustedes tienen que pedirle perdón a Dios porque ustedes saben que Dios los ha llamado y ustedes se han hecho, han estado corriendo del llamado de Dios. Pero Dios, como a Samuel, te vuelve a llamar otra vez. No importa que me hayas dicho no 30 veces, el Señor sigue siendo intenso y dice: Samuel, Samuel, Daniel, Daniel, traigan a ese muchacho. Y que tu respuesta hoy sea: habla que tu siervo escucha. Y ahí en tu lugar yo quiero pedirte que si tú sientes que todo Dios te ha hablado y que Dios cree que eres tú, que tú eres el Samuel al que Dios está llamando por primera o por tercera vez, ahí en tu mismo lugar quiero pedirte que te pongas de pie, porfa, todos con los ojos cerrados para que nadie pase vergüenza. Ponte de pie si tú crees que Dios te está llamando esta noche. Todos con los ojos cerrados. Habla que tu siervo escucha. Ten una conversación con Dios y dile: habla que tu siervo escucha. Ya no más, Señor. Ya no voy a poner excusas para mi servicio. Ya no voy a poner excusas para darte mi tiempo, para darte mi mente, mi corazón, mis finanzas, mi trabajo. Ya no quiero dar vueltas en el desierto, Señor. Hoy me defino ir por tus caminos y me pongo el firme propósito de continuar en ellos. Y el enemigo te ataca con pensamientos diciéndote: pero otra vez, ¿cuántas veces has hecho esta oración? Rechaza eso en el nombre de Jesús. Porque una y otra vez Dios te puede seguir llamando y te va a llamar Emanuel, Moisés, Maggie.
Marce, Shaden, Mati, Mariano, Brandon, Javier, Alison, Natalia, Alex, Adriano, Dani, José, Abraham. Y tu nombre ahí. Dile: Señor, a partir de hoy, nunca más. A partir de hoy, cuenta conmigo. Todos los días de mi vida van a ser un sí para ti. No voy a poner excusa a esta generación. No voy a poner excusas mi pasado. No voy a poner de excusas lo que me han hecho, las heridas que tengo. No voy a poner esas excusas y te voy a servir todos los días de mi vida, aunque cueste, aunque duela, aunque quiera renunciar, voy a seguir todos los días. Y si te caes, te vuelves a levantar, porque el Señor está a tu diestra, a tu derecha y a tu izquierda, y el Señor te levanta. Y se dirá de ti que mientras crecías, escucha la palabra del Señor, mientras creces en este llamado, el Señor: yo voy a estar contigo y voy a cumplir todo lo que te he dicho, y todo Bolivia y las naciones se darán cuenta que yo te he puesto como profeta, y que me estaré manifestando y te revelaré mi palabra. Señor, gracias, porque estas personas que hoy te dicen sí marcarán la historia de este país y las naciones, Dios. Ahora libérate de la culpa. No hay culpa, no hay condenación para aquel que está en Jesús. Bienvenido de nuevo a la presencia de Dios, a los caminos. Y Dios está feliz de que le sirvas. Sírvele, comprométete con Él. Y todos nosotros démosle un aplauso a estos campeones, campeonas